Amigos, lo anunciamos en redes sociales. Hoy tenemos como invitado a Marcelo Mossenson, un cineasta, escritor, fotógrafo. Bienvenido. Lujazo. ¿Todo bien? Muy bien, Bueno, y gracias por invitarnos. Placer. Está junto con su socia, ayudante, asistente, fundadora con vos. Coequiper, todo. Coequiper. Sostén, socia... Todo. Es todo. Iliana Pestre Sí. también. Junto con Marcelo están en su productora cinematográfica, que es Nómade Films, así que vamos a estar charlando de muy buen cine. Bueno, mil gracias por haber venido. Un placer. Recién charlábamos en off un poquito cómo te conocí a vos, y lo vamos a contar al aire. Hace más o menos un año y un poquito más, creo que recién arrancamos. Sí, recién arrancamos. Esta de las cosas que tiene de hacer radio es que te obliga a estar permanentemente buceando en internet. Sí. Y así llegué a conocer un poco del material tuyo. Y me pasó que me había conmovido, me había emocionado tu historia. Y dije, este tipo hay que llevarlo a la radio. Después me enteré con el tiempo, buceando un poco, que tenés muchas horas de radio encima. Y tele, y... O sea, dije, no, va a ser una novedad, claro, para él. No. Claro. Está en Mirta, está con la hija de Mirta. Claro, conseguir a alguien así como decir, bueno, vamos a tratar, vamos a buscar. Viene con una agenda ocupada, eso es cierto. Está recién llegado de Europa. ¿Cómo fue ese viajecito? Y el viaje... A ver, es un viaje donde estás apostando, Sí. en este caso, a conseguir una coproducción. Bien. Para un largometraje que estamos preparando. ¿Qué se Iliana, llama? que se llama ¿Quién fue Pedro? Bien. ¿Quién fue Pedro? ¿Quién fue Pedro? Y es una coproducción en función de este viaje entre Argentina, España y Francia. Interesante. Así que estamos en etapa de financiación, pero al mismo tiempo nosotros ya empezamos hace más de un año con 3 actores, aparte de un taller que yo doy de improvisación. Y entonces es como son etapas no tradicionales respecto del cine comercial, porque nosotros empezamos trabajando, por decir una forma, a ciegas, sin tener un proyecto cinematográfico, solo la idea, las improvisaciones para construir el guión, y recién ahora estamos ya preparados y con gente que se fue acoplando al proyecto para que sea un largometraje. Claro. Bueno, me lo dejas picando. ¿Quién fue Pedro? Justamente es el enigma de la película, pero no es que esté develando ningún secreto. Pedro es básicamente la razón por la cual surgen los conflictos de todos estos 13 personajes que rodeaban a Pedro, y la película comienza justamente con su suicidio. Suicidio que no vemos, es todo lo que implica. Lo que deja atrás. Lo que deja un suicidio. Pero yo diría, más allá de un suicidio, cualquier tragedia, cualquier cosa que nos afecte, uno empieza a intentar reconstruir quién fue ese personaje, incluso una muerte natural. Y de todas maneras, nunca hay forma, digamos, yo doy clases de guión. Entonces en un guión uno siempre está pensando cómo se construye un personaje. Sí, tal cual, es verdad. Y el problema es cuando lo construís, por decirlo de alguna forma, demasiado bien, está mal, porque no hay forma de construir una persona en términos, ahora entendí por qué este tipo o esta mujer tal cosa. Y creo que a todos nos pasa, incluso sin llegar a las situaciones de suicidio, puede ser... que alguien te meta los cuernos, entonces vos decís, ¿qué fue? ¿Fue un evento del momento o empezás yendo de forma retroactiva a encontrar todos los signos o una traición amistosa o era culpa societaria? mía, o era culpa mía. Claro, es un tema. Pero nunca terminás de reconstruirlo, claro. A los Pedros de la vida cotidiana. Y claro. por lo tanto, también como vos intentás definir al otro, te estás definiendo a vos mismo, porque de hecho los 13 personajes tienen visiones distintas sobre no solo quién fue Pedro, sino por qué se pudo haber suicidado. En Claro, la película está bien, intervienen sí, amigos, familiares, esposas, ex-esposas. Básicamente las 2 primeras mujeres, los 2 hijos de madres distintas, la gente que trabajaba con él, profesionales, porque él era básicamente toda una historia bastante interesante, digamos, ¿no?
Y sí, porque se entremezclan muchos conflictos. Y ¿Y clases sociales y puntos de vista. ¿Y este proyecto cuándo lo arrancaste? ¿Cuándo empezaste a pensar en todo esto? Empezó a partir de un taller que surgió hace 1 año y medio. Mirá. Y la única estructura que yo tenía para poder decir, voy a construir algo a partir de improvisaciones que después tenga algún sentido, Claro. es qué pasa si hay un suicidio, cómo reaccionaría cada uno y qué personajes surgen a partir Es buena de eso. esa, te va a que hacer. Sí, ¿Leíste no me la pongo a pensar, digo, es imbromada, porque ¿cómo uno reaccionaría así? O sea, es algo que uno lo toma lejano a su vez, pero es bueno pensar en qué haría en esa situación. ¿Leíste el libro de Sivak, El salto Sí, del papá? sí, sí. Incluso lo contacté. No tuve la posibilidad de encontrarme con él. Yo incluso había conocido a Marta Sivak. Y sí, leí el libro y es un libro que a su vez le di a los actores para que lean. Ah. Como también he invitado en su momento a una amiga mía de la primaria cuyo padre se había suicidado Mirá. en la adolescencia, digamos, tenés que investigar. Pero igual yo creo que, insisto, el tema del suicidio es fundamental, pero fundamental digo porque en este momento está en alza. Ujú. Es una de las causas más importantes de muerte después de ciertas enfermedades, más que accidentes de autos, por ejemplo. Pero también es una no lo metáfora. sabía. Sí. Depende de las estadísticas de cada país. Sí, Acá por ahí en los países nórdicos es más. no es que suceda más, tenés mejores estadísticas. Acá si te matan no te enterás. Sí, bueno, Sí, decían, tiene que que en ver la, con decían eso. que en la ciudad de Ushuaia hubo una época de mi vida donde estuve a punto de irme a vivir allá y comentaban que la tasa de suicidios es enorme. Y lo relacionaban con algunos países nórdicos donde... sí, Cuestiones es verdad, como que climáticas. dicen que la vida como que es muy plana y la gente tiende a... No, pero ¿sabés por qué? ausencia Por de las horas sol. de luz. La ausencia También, del sol y sí, genera eso es lo mucha mismo pasa en depresión. Ushuaia, claro. Sí, Sí. eso está probado. Pero esas son variables, hay muchos tipos de suicidio, muchas razones. Básicamente es una falta de sentido y no es solo de países fríos. No, claramente. Y además, cuando te metes con ciertos temas y la gente entra en confianza con vos, no sé, en este viaje creo que tuve 4 confesiones de gente que intentó suicidarse. ¿Me estás jodiendo? digamos, 4 personas. Sí, intentos de suicidio. Ah, sí, yo alguna vez... Claro, uno, es verdad, uno lo pone a hablar y vos decís, ¿quién te va a decir que se quiso suicidar? Pero vos decís, o sea, 4 personas. Una Yo cosa- me quedo así. Una o sea. cosa es que se te pase por la cabeza bajo un estado de muchísima angustia Sí, y pues. otra cosa es que hayas, hablando jurídicamente, empezado a hacer la ejecución del acto y después te retobaste. No es lo mismo. No, por eso mismo, pero si vos, a ver, pensar en suicidarte, para mí me parece como un algo, creo que es la última opción, porque siempre, no sé, por peor que esté, siempre, Es que después no hay tu tía. por eso, no hay ni tu tía, ni madre, ni tía, ni tío, ni hermano, pero me, no, boludez. Pero me refiero al hecho de que es llegar a ese extremo. Tiene que haber, te tenés que sentir muy solo, te tenés que sentir con muchas presiones. Yo conocí un caso de la hija de una amiga de mi hermana, 18 años. Puede que 18 años. Yo digo, ¿qué pasa por la cabeza de una chica que tenía todo? Bueno, Bueno, eso algo es en común un poco con esta el argumento película. de la película, Sí, sí, que no, eso- justamente Lo- es una persona que tenía supuestamente todo. Lo que pasa es que en cualquier conflicto generalizar es un problema. Es decir, no es que, digamos, alguien puede planificar, por ejemplo, un homicidio o un suicidio. No, claramente. Y por momentos pueden ser también cuestiones impulsivas, o de repente están en el medio, entre un accidente y al mismo tiempo un descuido. Entonces es muy difícil generalizar. Digamos, alguna de estas personas que me confiesa, digamos, su intento de suicidio, dice, no me salió bien. Y en Claro. otros casos quizás no estaban No tan estaba- definidos, pero no, suficiente. no lo tenía definido. Quise Ah. hacer esto y me pateé, ¿viste? Una cosa así, me tiré y no fue. ¿Qué sé yo? O sea, sí, es un tema que da para debate. Es un tema que está bueno porque hecha la película, la presentás y está bueno. Es un debate hermoso para hablar. La verdad que es muy interesante. Hermoso en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No, es que yo creo que el debate interesante no es la muerte, sino la vida. O sea, no Claro. es solo que te lleva a suicidarte, sino que te lleva
a vivir, no lo digo en términos pesimistas, digamos, una de las preguntas filosóficas de este escritor, los franceses dicen francés, pero en realidad de Argelia, que era Albert Camus, él decía, la pregunta filosófica por excelencia es ¿por qué vivir o por qué no suicidarse? Y a partir de ahí él empieza a construir toda su teoría el concepto del absurdo. Claro. Entonces no está ligado necesariamente a la muerte, sino a la vida que nos trae. Y te quería, justamente que hablaste de este autor, ¿qué es lo que lleva a muchos directores argentinos que cuando empiezan a estudiar cine, todos parten a Francia, ¿no? O gran parte de la gente con la que he hablado que ha estudiado cine, tiene Francia como destino, que vos estudiaste cine allá. A ver, el ciudadano a pie se imagina por ahí siempre, a ver, ¿querés estudiar cine? Andate a Estados Unidos. Sí. Pero después cuando empezamos a conocer gente que está en el métier del cine, nos encontramos que no van a estudiar a Estados Unidos, la mayoría va a Francia. En mi caso tuve la oportunidad de los dos, pero Francia apoya mucho al cine, tiene un montón de ayudas, lo valora mucho. París siempre fue la ciudad más cinéfila del mundo, en cantidad de salas. Eso es lo que se dice. Además están mucho más abiertos, porque digamos, Hollywood, más allá de los presupuestos, el cine independiente americano, que tiene cosas buenísimas, pero en algún punto no está quizás tan abierto. Digamos, Francia filma con África, con Asia, están... Hay unas cosas increíbles, francesas, hay unas cosas increíbles, y lo mismo, hace poco, a veces me sorprendo de ver películas árabes, pues bueno, todo tiene que ver que yo estoy relacionado con un videoclub que está en Belgrano, que a su vez... Séptimo arte, dígalo. Séptimo arte, y ahí es de los pocos, todo el mundo te dice, existe, sí existe, y tenemos 14.000 películas y la gente sigue alquilando, poca, pero viene a alquilar. Y claro, y golpe me llevo una película tunecina, una película árabe, una película, viste, que vos decís, las croatas son increíbles, francesas he visto... Cine sirio y israelí, hay Sí, muy buen cine israelí. Y viste, y esas películas que uno se maravilla de decir, qué bueno que de golpe te muestran un lado, digamos, que se ve a mi criterio, por ejemplo, los árabes o en Túnez no pueden mostrar lo que realmente pasa y lo muestran afuera y no en su país, porque te muestran casos de corrupción y qué sé yo. Pero lo de Francia es verdad, Francia es riquísima. Aparte es increíble cómo cuando empezó a traer una película europea, como es muy distinta a la americana. O sea, tiene otro enfoque de la historia, es maravillosa. Una sensibilidad que no se ve por ahí en el cine americano. Por ahí, a ver, cine americano independiente no conozco. Por ahí sí se ve. Sí, pero lo que hizo Francia fue, por ejemplo, rescatar como grandes artistas a figuras americanas, no solo en el cine, también en el jazz, que no tenían el valor que se les dio en Francia. Claro. Pasó con Jerry Lewis, pasó con John Cassavetes, pasó con... ahora no recuerdo, pero como que ellos los llevaron, digamos, a otra dimensión. Entonces, incluso Woody Allen, y luego entonces después en Estados Unidos también tienen cierta reputación cineastas que eran, digamos, como más alternativos en algún punto. Claro. Bien. ¿Quién fue Pedro? Es uno de los grandes proyectos para este 2019. Sí. Que va a estar ya disponible para que todo el mundo la pueda ver. ¿Se sabe cuándo? Eso sería un exceso de optimismo de darte una fecha. Sí, todavía no te pega. En Argentina no es sencillo. Eso porque a ver, ¿cuánto, en el mundo. No. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un corto, un documental o una peli, digamos? Y depende del proyecto, pero en este caso estamos en etapa de financiación. Claro. Entonces depende de la financiación, depende de las fechas, depende también incluso, que yo, una actriz que hay que ver exactamente, bueno, va a parir en un par de meses, cómo va a estar. Claro. Después hay que ver la distribución. Es muy difícil dar fechas sin pecar de chanta. Sí, totalmente de acuerdo, es verdad. Pero la idea es filmar este año y poder terminarlo este año, independientemente de su estreno. ¿Y ver a papá? Diario de una padrectomía. Ese es un proyecto que ya lleva muchos años, se va a terminar este año, y es un documental que se fue filmando en cuotas, primero porque es muy difícil financiarlo, por más que ganamos un par de premios para financiarlo, y a su vez porque también es inherente muchas veces en los documentales a la historia. Vos tenés que ver
qué va pasando, qué va sucediendo Sí. para ir filmando en cuotas. Es que claro, el tema de la financiación es un laburo chino, más con todos los problemas que van surgiendo a medida que vas queriendo filmar y todo. Eso te lo alarga también. Es difícil en Argentina y hoy Sí. por hoy es difícil en el mundo. Pero Sí. la base está en poder seguir trabajando y no perderse en el contexto de eso y llegar a la meta. Ver a papá está muy cerca de llegar a la meta, que es lo que hablábamos con Diego los otros días cuando charlamos fuera del estudio. Y eso es un gran logro porque hoy por hoy en Argentina es difícil. Es difícil. Entonces ese proyecto está en etapa de postproducción ya. Eso es buenísimo. Bueno, eso le contamos que a la gente que ver a papá, creo que es el principal motivo por el cual lo conocí a Marcelo en redes. Y a ver, ya lo contaste muchas veces en los Sí. medios. pero bueno, está bueno. Pero que lo como cuenten dice algo. Legrand, el público se renueva. No, Contanos un poco de qué se trata. este fue un documental que hice por necesidad personal, porque estaba atravesando una situación Sí. quizás de las peores que te puedan suceder, que es básicamente perder el vínculo con tu hijo a partir de denuncias falsas, en este caso de la madre. Digo en este caso porque si bien, y vos lo sabés también como abogado, en principio hay como una a priori a favor de las madres. por las También, medidas cautelares. sí, pero también sucede al revés. También he conocido madres que han tenido, digamos, complicaciones de denuncias falsas y que han tenido complicaciones claro, con el sí, vínculo obvio. con sus hijos. Y además es un problema complejísimo, digamos, más allá que la justicia, digamos, es pésima. Sí. Eso está claro. Sí, eso está Es más que lenta, claro. burocrática. Podríamos hablar horas sobre Horas eso, y horas de ese tema. Sí. pero además de eso es que también el tema es complejo, y esto es el atenuante que le doy a la justicia, porque para hacer el documental y hablas con otros padres, yo mismo me encontraba en la situación de duda. Incluso hay una película con Simon Hoffman que se llama La Duda y que tiene que ver, bueno, pero ¿sucedió o no Sí, sucedió? la vi. ¿Este padre es bueno o malo? Bueno o Sí, malo la vi, es la vi, si la vi. es abusivo o violento. Y no lo sabés, y vos no pedís un expediente. No, Entonces, desde ese lugar es muy complicado. Y además no es solo un tema argentino, esto es un tema occidental. Sí, tal cual. Quizás los países escandinavos, incluyendo Canadá, donde hay un poco más de... Pero incluso con buenas leyes, como es el caso de España o Francia, donde a priori te da más poder el hecho que si una pareja se divorcia, se separa, vos tenés la tenencia compartida. Sí. Aún así, la problemática en la práctica es muy similar si sucede algo así. Sí, lo bueno es poder, en tu caso, poder exteriorizarlo, o sea, poder de golpe, más allá de la mala situación en ese momento, pero poder hacerlo en un sublimar en la corto, situación un a través documental, del cine. de por una ahí, ¿no? manera está bueno, o sea, exponerlo de alguna manera el caso, ¿no? Que, perdóname que la interrupción, que en realidad mucha gente no sabe que ocurre esto, porque cuando, ponele, hoy se escucha hablar de violencia de género y siempre la violencia es del hombre hacia la mujer. A veces a la inversa. Lo que a vos te tocó pasar en carne propia y lo que a muchos hombres les pasa, que en realidad lo supe bien a través del tráiler de la película. Sí. El hecho de que una mujer haga una falsa denuncia por un tema de violencia, por un tema de abuso, cuando esa denuncia es falsa, eso dispara automáticamente en la justicia una medida cautelar que es una restricción de no poder ver al menor. Ujú. Por un lado vos decís, esa medida cautelar, no, a ver, la justicia no tiene por ahí otro medio en el momento para poder proteger a un menor, pero cuando esa denuncia es falsa, tu situación queda en total desamparo. Mira, yo tengo mis reflexiones, incluso hemos pedido audiencia con el ministro y demás, hablamos con el asesor de Garabano, o sea, íbamos con propuestas con mi abogado. Yo, digamos, como sociedad, me parece que pagar el precio de una cautelar estoy de acuerdo, pero a condición de dos cosas. Uno, procesos rápidos, Sí. porque realmente es un desastre. Desideologizar, que eso ya sería mucho más largo. Y lo otro, que haya condena para las denuncias falsas. Exacto. No las hay. No existe. O sea, sí tenés
supuestamente la posibilidad de hacerlo, pero en la práctica no te des chance de que eso prospere, no hay temor de hacer una denuncia, y son sumamente efectivas. Sí, Por claro, eso se hacen. claro. Pero ahí ya entramos a un tema que... Sí, ya estamos en temas judiciales. Bueno, contanos cómo está Noah hoy. yo tengo un vínculo espectacular con él. ¿Qué edad tiene ahora? 10 años. Es grande. 10 años. ¿Y Está- cómo fue ese reencuentro con él? A ver, yo tenía todos mis fantasmas y temores, porque además había escuchado tantas historias de gente que perdió absolutamente el vínculo. Pero me costaría teorizarlo al principio, obviamente, de cierta incomodidad, de ciertos extrañamientos, pero fue rapidísimo. Bueno, Ah, Fue mirá qué rapidísimo. bueno eso, mirá. Y además yo soy un padre sumamente presente y es una Bueno, relación eso espectacular. Eso es lo mejor para él. O sea, si vos sos un padre presente y todo él se dio cuenta y que hoy esté en una relación. Yo creo que para cualquiera, ¿no? No es necesario pasar por esto. Hay padres que no pasan y no son presentes, son madres que no son presentes, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Es fundamental, te digo. Sí, eso es fundamental. Sí, sí, mirá, sí. yo cuando vi la primera vez el tráiler de la película y escuchaba cómo arrancaba el tráiler, vos contando que era una película para que tu hijo lo pudiera ver. Es decir, más allá de que hacer ese documental para vos haya sido una forma de sublimar todo lo que te tocó vivir, es un acto de amor enorme hacia Noah. Es decir, hoy es chico, tiene 10 años. Sí, hoy no lo va a ver. Hoy no lo va a ver. No, lo va a ver más grande, pero seguro. es decir, está muy bueno que un hijo pueda saber que un padre no se quedó sentado. Yo creo que algo de eso se debe transmitir. Sí, Seguro, vos lo transmitiste de alguna manera, él sabe de que alguna vos... forma no es lo Sí. mismo. Cuando él sea más grande, vos le vas a decir, ¿sabes qué? Quiero que veas esto. Y Pero estas son charlas con vos que tenías respeto o admiración, no lo sé, por Sergio Dubove, mi abogado, y yo de repente, alguna frase, porque las conversaciones con él eran absolutamente ya paralegales, ¿no? Y me decía, mira, bueno, poner que se te escape algo, me dice, bueno, cuando sea padre, dice, no, vos estás ejerciendo la paternidad. claro. Pero desde un lugar muy distinto. Incluso en el documental entrevisté a un rabino reformista, Sí, Rubén Nissenbaum, sí. y hablamos mucho de cómo se ocupa la palabra padre u otras palabras, en este caso la palabra padre. Hay muchas formas de ocuparla. Sí. El tema es si la ocupas o no. Bueno, ahí está. Esa es la clave. Cómo ocuparla y si la estás ocupando bien. Digamos, pero creo que eso, todo lo que le estás transmitiendo y que el día de mañana tu hijo vea lo que hiciste, creo que de alguna manera, como decías vos le estás transmitiendo ya lo que estás haciendo por él. Y eso él lo sabe. Y cuando lo vea, es más, yo creo que va a ser con un voto cantado. O sea, lo va a decir, sí. O sea, yo ya me la Este es mi viejo. Me la veía venir porque esto yo sé, o sea, lo estoy viendo ahora, lo vi. Te va a decir, yo soy más grande ahora, pero en su momento te fui viendo. Mira, Así yo creo más allá del texto, de las palabras, que esto además lo ves todo el tiempo en la actuación, digo, no pasa por el texto. Yo puedo decir No. te amo y no quiero decir nada. Exactamente. O te odio y a veces lo puedes decir en joda. Claro. Y cito nuevamente a Albert Camus, que es uno de los escritores que más admiro. Y él tiene una frase, dice, a partir de cierta edad todo hombre es responsable de la cara que tiene. Entonces yo creo que uno hay algo que transmite en Sí. cualquier situación, no estoy Sí. hablando solo de lo que a mí me sucedió. Pero es verdad. Entonces vos decís, sí, ojo, te pueden cagar. Y decís, no, este parece buen tipo, o este parece un hijo de puta. Hay algo Sí, que sí. uno Sí, transmite. sí. Sin Sí, tener el uno texto. transmite algo, ¿verdad? Como vos chivito, cuando lo ves, es este me parece agarrar un poste. Sí. No, pero Te puedes equivocar, pero Sí, claro, obviamente. no, pero tú tienes cara de buen tipo. No, por suerte sí, no es algo que voy Menos a... mal. no, bueno, pero No, y a veces ¿sabes? le puede pasar la inversa. No, puede no, ser. pero ¿sabes en qué lo comprobás? Porque no es que vaya a hablar de mí si soy o no buen tipo, pero vos me decías, bueno, el hecho de ir a los medios o ciertas, sobre todo mujeres, incluso ex jueza, una vez que era vecina donde yo vivía, y se me han acercado para ayudarme. No me conocían, no conocían la causa.
Digo, Claro. ahí hay algo que de alguna, porque es muy difícil llegar a los medios con este tema, sobre todo en el contexto, y hay un mercado siempre de las víctimas, Sí. y hoy el mercado de las víctimas está copado básicamente por las mujeres, feminicidios, Sí, sí, abusos. Ahora- estoy seguro, sí. Y vos, a ver, no solo lo viviste en carne propia, sino que en la película hay distintos papás que están por una Sí. situación similar. ¿Por qué crees que a nivel masivo no se habla del tema de la violencia de la mujer hacia el hombre? ¿Por qué no se habla de las implicancias que puede tener una falsa denuncia para un padre cuando una madre utiliza a su hijo como un botín de guerra? Mira, yo intenté encargarlo en muchos lugares para entenderlo. En principio hay una tradición, y está en nosotros, está en nosotros también como hombres. Es muy inaceptable, no estoy hablando en mi caso particular, hablo en general, Sí. que una madre no quiera a sus hijos. Y es más Claro. aceptable que un padre eventualmente se borre. Claro, Y está todavía esa cuestión casi te diría arquetípica, que un hombre es proveedor y la mujer es sinónimo de amor. Pero incluso te lo extrapolo a otra situación. Ahora estaba con un productor en Cataluña, en Barcelona, que está haciendo una película muy interesante en Polonia acerca de un campo de concentración Mira, de mujeres. mira. Y había salido una nota en el New York Times hace poco con un tema muy tabú. Obviamente existían mujeres nazis, pero estamos hablando de mujeres que ejercían la violencia y la tortura, como también sucedió también en Argentina. Y por alguna razón nos escandaliza más que lo haga una mujer que Claro, no. porque es verdad, uno siempre piensa en el hombre, pero es verdad que... Y a su vez, y esto también es parte del documental, hablando con peritos, casos muy difíciles que reproducirlos acá sería sórdido, pero donde mujeres pueden abusar también de chicos. Lo que pasa es que por la anatomía uno solo tiene un imaginario, digamos. Hay otras formas Claro, de abusar, claro. incluso sexualmente. Y creo que es uno de los grandes tabúes. Y que hay que sacarle la tapa a la olla esa. Lo Porque que pasa es que la locura no tiene género y la violencia tampoco. Digamos, una Exacto, sea más es tal física. cual. en eso estamos No hay- de acuerdo. no hay Ahora, género. Pareciera que está estandarizado como que la violencia siempre es del hombre hacia la mujer. Quizás la más evidente, la física tiene mayoría, pero no es así. No es así. Y además para nosotros es muy inaceptable digamos, de hecho, si no, no existirían los filicidios o casos que aparecen últimamente que son increíbles de hombres o mujeres A ver, con sus hijos. ¿cuántos bebés aparecen dejados en algún lugar? Y entonces a una madre que los dejó muchas veces. Bueno, entonces, los padres, los dos, vamos a poner a los dos, pues Tincho, me veo que vamos a tener pequeño quilombo. detalle con eso. Hay que tener en cuenta el contexto en que ocurre eso. Totalmente de acuerdo, pero por eso te digo que a veces, pues decís, Y no es una justificación. no, lo que no, digo, no, porque uno a veces dice, es verdad, o sea, a ver, uno cuando es chico dice, los padres, ¿cómo pueden desentenderse de un hijo? Yo soy hijo de padres separados y mi padre no me dio bola nunca. Y vos decís, a ver, ¿cómo puede ser? Yo no pedí nacer y vos decís, ¿cómo pueden suceder estas cosas? Bueno, es de la misma manera que cuando, así como hay familias que agarran chicos, o cuando lo ves que lo agarran en un hospital, un chico que dejan para llevarlo o para cuidarlo porque alguien lo dejó y vos decís, ¿cómo podés llegar a ese punto? Por más contexto horrible que tengas, pero es un tema que vos Es- decís, es muy difícil de- está compartido ahí. Es muy difícil de aceptarlo, de entenderlo, de Es internalizarlo, verdad, sí. hay que estar en cada contexto, en cada familia, en todo, para ver cómo sigue la situación, pero... Mira, lo bueno, lo que se rescata también a nivel social del documental de Ver a Papá, que creemos que puede ser el nombre definitivo, todavía no está cerrado, pero la realidad es que instaura justamente una reflexión. Porque mismo, cuando yo conozco a Marcelo y también me pasa un poco como a Diego, el tema del contexto, de cómo fue la situación, cómo surge el documental, yo soy mujer. Y Bueno, entiendo perfectamente que lo que te hace en realidad es un llamado a pensar. O sea, en qué sociedad estamos, qué es lo que está pasando, Claro. y a mirar un poco primero hacia uno, o sea,
qué pasa con uno, qué me pasaría, yo me preguntaba, ¿qué me pasaría a mí si la situación fuera conmigo? O sea, uno empieza un proceso de reflexión que excede a que seas padre o no, seas madre o no. Es un tema social. Es un tema social. Entonces, ser padre está puesto en realidad escrito en género masculino, pero es para los dos. Ambos son padres. Lo que pasa es que ¿no? yo siempre parte, y esto es parte de los talleres, digamos, cuando improvisamos, o para mí es actuar o escribir, es que las palabras a priori son significantes, ¿no? O sea, no es lo mismo para cada uno que, digamos, cómo ocupas esa palabra. O sea, yo no sé qué es un padre, o qué es una madre, o qué es un hijo. En algún punto queremos tener cierto consenso. Claro. Y además son ciertos temas que yo intenté, más allá de decir, bueno, la justicia es una mierda, etcétera, pero culturalmente, por ejemplo, hay una psicoanalista que estudié alemana, que ya falleció, que se llama Alice Miller. Entonces, cuando ella veía un montón de casos, incluso el propio, porque ella había sido aparentemente abusada y demás, es que nuestra cultura está impregnada, al menos según ella, creo que yo comparto, por el cuarto mandamiento, que es básicamente honrarás a tus padres. Es muy difícil, lo más inaceptable es aceptar que tus padres no te quisieran, y más una mamá. O sea, hay cuestiones muy arcaicas, no es solo que ahora sucede. No, la verdad, sí, es como que no lo puedes, claro, es tal cual, no lo puedes pensar, es como decir, no puede ser. No puede es ser, como no un puede ser. patrón antinatural eso. Sí, pero igual, a ver. Pero ocurre, ese es el tema. Ocurre igual, digamos, no sé, estas entrevistas, siempre sé que hay un tiempo limitado y a mí me fascinan muchos temas, pero... Tranquilo, relajate, acá no hay... Vos dale, gas, acá sentite como en tu casa, bueno, más vino, no hay problema, dale gas. Yo digo algo rápido para debate. El amor a los hijos, el amor como nosotros lo concebimos hoy en nuestra sociedad, es nuevo. No era así, ya te diría, siglo XIX, XVIII. Hay un filósofo francés que fue ministro, se llama Luc Ferry, y él habla un poco del amor a los hijos como sí, lo vivimos hoy. Exactamente. Incluso con las parejas, el amor romántico en cuanto a las parejas también es nuevo. También es nuevo. Sí. Lo que pasa es que no tenemos perspectiva. Pero ya me iría un poco al carajo, o sea, sería hablar andate al carajo, no hay problema con eso. Mirá, a ver, acá estamos... Los dos se dieron cuenta que este programa es completamente descontracturado. Ya, sí. Relajado yo te cuento, yo había marcado todo lo que iba a preguntar. Vos preguntá lo que había, pero aparte está buenísimo. Había enumerado las cosas. Y después me pasa muchas veces, que siempre se lo digo a Martín, uno como que arma una lógica de la entrevista o de la nota que va a hacer. Y como justamente... se darán cuenta que esto entrevista no es una charla en el living de tu casa, no con se una siente mesa cómodo, medio. eso es lo bueno, podemos llegar a eso. Entonces nosotros sí, no sé ellos, pero no, ellos por ahí después terminan y dicen, no, pará, hermano. Bueno, un poco ese tema, lo que sería la improvisación, es la especialidad de Marcelo. Bueno, claro. Usted tocó un tema importante, que también es uno de los puntos fuertes del 2019 para el Nómade Films. Los talleres. Consulta. Taller de improvisación. ¿Es para actores o es para gente como nosotros que tiene un alto porcentaje de acartonado? Ponele. Y no son actores. Bueno, vos sí sos. Bueno, yo estuve en 2 pelis. Yo no creo que nada defina a qué es un actor y qué es un no actor. Y hay 20.000 casos a favor y en contra de eso. Así que la verdad es que convengamos que estoy muy lejos de ser un Brandoni, ponele, pero... Está bien. Podemos ver tu potencial. Pero te puedo hablar de películas, ahí está, claro. te puedo hablar de películas muy bien hechas, hechos con no actores, o con más o menos experiencia, que de otra forma tampoco se hubiesen logrado. Bueno, porque a veces las pelis son más espontáneas. Yo te digo porque lo vi en las 2 pelis. Además, yo creo que hay un malentendido de lo que es un actor. Porque hay volvemos al tema de las palabras. Sí. Un actor, bueno, depende. Algunos son de una ductilidad increíble y hacen, y otros te interesa mucho lo que pueden transmitir emocionalmente y no le pidas mucho más. Pero en eso, por eso es muy tonto cuando a veces se critica, por ejemplo, a un tipo muy capaz en lo que él quiso hacer. No es que a mí me guste particularmente, pero digo, un tipo como Sylvester Stallone, que hizo Rocky, Rambo, otro no lo podría hacer. No le podría hacer otra cosa, pero él es
Mirá que lo castigaron por cómo hablaba, que era como una piedra. Por favor, no le pidas que haga de Simon Hoffman o de... Bueno, no ahí sé, está, porque cada uno tiene... Dustin Hoffman. El otro día estaba, no me acuerdo si en qué diario lo estaba leyendo un poco sobre la historia de él. No, perdón, mirá vos, ya a los 40 me empiezo a confundir las fuentes, no era el diario. Era un libro de Sklar, que se llama Cartas al Hijo, que él cuenta en ese libro la historia de Stallone es una historia de resiliencia. Como el tipo de tantas pérdidas que va teniendo, el tipo siempre de dorapa y para adelante. No, es admirable, admirable. Después te puedo estar dando el personaje, pero unas pelotas increíbles. Bueno, pero eso es lo importante. Y eso un poco Podemos, Garrido. Podemos. Están invitados. Mirá, después hablan con Indiana. Si yo estuve en 2 películas que dije, me puso a mi amigo Ferrariti y decir, bueno, dale. Está bien, fueron como documentales, pero la primera que fue sorpresiva por una película, gente mira películas, éramos 7 personajes, clientes y algunos que trabajamos el video, y surgió así, salió bárbara, y todo el mundo preguntando si nos conocíamos, y fue totalmente natural, y el poder ver los primeros 40 minutos que esté filmado mientras nosotros vemos la película en un edificio, proyectado de otro edificio, era maravilloso nuestras caras, ¿viste? Riéndonos y todo. Después la segunda se llama Vida de Perros, pero y está bueno hacerlo, o sea, y yo nunca, ni actuación ni nada, lo mismo que estamos choreando acá con la radio, lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos así, mirá el lujo que nos damos. No proveo de conformidad, si te lo digo. Bueno, cuéntenos un poco cómo son estos talleres que están dando. Vos recién hablabas del taller de improvisación. Sí. ¿A quiénes apunta? ¿Qué es lo que, cuándo arrancan? ¿Cuánto duran? ¿Querés contar vos? Que tenés más en... Yo estoy un poco más en tema. Acá escribe María Ángeles de Simón y dice, qué bueno eso de los talleres. Para los docentes nos podría ayudar mucho. Saludos, Ángeles. Bueno, te cuento un poco de qué va la cosa. Bueno, los talleres de improvisación para actores o para actuación, básicamente, porque tenemos otro que es para guión. Justamente, ¿Quién fue Pedro? Surge de uno de esos talleres que tienen la modalidad de trabajar con improvisación de los actores, guiadas por el director, que en este caso, bueno, el docente es Marcelo. Y en algunos casos se van trayendo docentes invitados que pueden ir sumando a la cursada, pero básicamente el trabajo prolongado en el tiempo lo realiza Marcelo con los actores. Bien. Yo he ido a los ensayos y he visto, y a mí me ha gustado mucho porque en determinados puntos te perdés el eje de que estás como un espectador, y eso que yo estaba de improviso, claro. Se trabaja con la improvisación, pero desde lo que va construyendo cada actor. Con lo cual el proyecto va evolucionando en función del desempeño de cada uno. Generalmente Marcelo lo que hace es pasarle también, como te comentó recién, material para que lean, un par de películas y films como para que vayan interiorizándose en lo que es la improvisación, y de esa manera poder evolucionar los personajes. ¿Quién fue Pedro? Surge de un taller de esa naturaleza, que luego creció, se expandió, y hoy por hoy estamos planteándonos desde Argentina hacia afuera, o sea, España y Francia. Qué bueno es. Pero ese fue un modelo que, bueno, funcionó muy bien, y este año estamos retomando las clases con un modelo similar para la gente que se quiera sumar, en espacio abierto en principio. Vamos a arrancar a principios de abril, los viernes a las 18:30, y bueno, luego tenemos planeado una serie de workshops de especialización, algunas clases maestras que estamos viendo, un par de lugares con quienes cerramos, porque es una fecha de mucha convocatoria y la verdad que es difícil congeniar los tiempos de rodaje, los tiempos de preproducción y las clases. Las clases. Es un tema, claro. Entonces, si la gente se quiere enterar de estos talleres, ¿a dónde tienen que meterse en internet? Mira, en el sitio nomadefilms.com pueden acceder y van a ver la información básica de los talleres para actuación y de los talleres de improvisación, que también están basados para guionistas. Bien. Eso es algo nuevo que lo estamos incorporando en este año, y es justamente para poder transferir un poco esta técnica que ha desarrollado Marcelo, que es justamente de la creación de los personajes a partir de la improvisación.
O sea, Claro, lo porque- mismo que vos estarías haciendo como alumno, digamos, en el caso de actor, vamos a hacer el mismo proceso, pero en el caso de la gente que está indagando un poco más en lo que sería escribir un guión para, digamos, llegar a lo que sería un corto o un largometraje, todo depende de cómo se evolucione, porque depende de la persona, pero a partir de la construcción de personajes con la improvisación. Entonces Garrido, tenemos nos dos talleres, nos uno tenemos que para, meter. uno Sí, para tal cual. guionistas, que son los que se perfilan, justamente los que vienen del cine, de la televisión, o los que están trabajando ahora con los medios audiovisuales, que hay mucho trabajo para internet también, con lo cual ustedes por ahí se sienten muy cómodos. Pero es una modalidad que acá en Argentina es nueva y la está trabajando Marcelo a raíz de que él ya filmó una película con esa modalidad, que de cerca se llama De cerca nadie es normal. También la pueden ver en la página, tenemos subido todos los distintos, digamos, formatos para que los puedan ver. Sí. Y a raíz de eso, bueno, se transfiere ese conocimiento a la producción de Quién fue Pedro. Entonces ya tenemos como una idea mucho más perfilada de cómo trabajar con los guionistas desde ese lugar. Entonces tendríamos estos dos talleres en principio y bueno, durante el año vamos a ir publicando porque tenemos algunos convenios con Perú en un momento y un poco también estamos viendo para Francia y Barcelona. Así que en función de los horarios y de las agendas que se van armando durante el año, vamos a ir publicando en la página. Mira, Perfecto. vamos. Que Buenísimo. ahora en abril tenemos estos dos, que hay uno que ya está para el día, creo que es 5 de abril, si no me equivoco, el primer viernes de abril. Empezamos de nuevo con este mismo taller en espacio abierto. Genial, me encantó. Igual aclaro, porque suena un poco improvisado. Y siempre digo que improvisar no es para improvisados. No, me imagino. Es un poco más, cualquiera que sea músico de jazz sabe que para improvisar hay mucha disciplina y tenés que entender un montón de cosas. Tenés que saber para improvisar. Sí, si no, no puedes hacerlo. Es muy buen dato, es real. Y que, a ver, aparte de ser cineasta, ahora vamos a hablar un poco de tu libro, yo me acuerdo que creo que una de las últimas veces que hablé con vos, hace más o menos, no sé, 8 o 9 meses, te había dicho, quiero estudiar fotografía con vos. Sí. ¿Qué hay de la fotografía? ¿Hay algún taller de fotografía? Todavía no. Estamos haciendo un acuerdo ahora. No tiene tiempo. Estamos haciendo... Claro. Me hace reír porque me delega a mí la tarea. Claro, te dice, dale, habla vos y... Me dice, habla vos. Ahora tira. entiendo por qué tenía que venir. ¿Viste? Claro, sí. No, que yo me formé en la fotografía. Mi maestro es uno de los Claro. grandes directores. La Aronovich. Aronovich. Sí. Como vocera de Marcelo Mosenson, no, la realidad es que es en serio. Marcelo es fotógrafo, de hecho estamos haciendo producciones también en un estudio en Las Cañitas con dos fotógrafos la verdad que me saco el sombrero porque son excelentes, que colaboran con nosotros, Josefina y Álvaro. Estamos haciendo producciones de fotografía de manera, digamos, independiente en un estudio con el cual estamos asociados. Y también, bueno, ahí tendrías que ver vos las clases particulares con Marcelo, es cuestión de arreglar la agenda, ahí yo ya no tengo intervención. Pero estamos viendo la posibilidad de hacer un convenio también con una escuela de fotografía, no podemos decir el nombre todavía, en donde se pueden hacer clases magistrales justamente combinando fotografía con cine. Buenísimo. Muy bueno. Así que Ya sabes, si Diego. querés, cuando tengamos la fecha, te pasamos el dato Y te y te podés acercar. Y si no, bueno, será cuestión de arreglar con Marcelo el tema de horarios. A mí me Yo no me interesa opongo. el de improvisación. La improvisación, Ya- es- ya lo vamos yo a molestar. No me opongo, la yo no me improvisación opongo. me interesa mucho para hacerlo. Bueno, a ver, dos proyectos de cine para este año. Marcelo, ¿cuándo escribiste Más allá de un café? No me acuerdo cuándo empecé, porque fueron muchos años atrás. Y todos los proyectos son como maratónicos porque te llevan años. Sí, tal cual. No es que te lleve años porque estás todos los días trabajando todo el tiempo. Es que a veces sencillamente te das cuenta que llegaste a un límite y sabes que algo tenés que volver atrás y no Sí, sabes sí, cómo. tal cual, es verdad. Y demás. Así que Bueno, no sabe decirte exactamente. Te hice una pregunta por ahí al divino botón, pero No, está bien preguntado, pero este año se va a hacer la presentación formal del libro. vamos a hacer una segunda edición porque esta ya se
digamos, se Ya terminó. saliría. Bárbaro. Bien ahí. Se terminó y vamos a hacer una presentación nueva de Más allá de un café, que en realidad se editó hace algo más de 2 años. Qué linda la tapa. ¿Quién hizo la Me encantó esa la tapa, gráfica? tremenda. ¿Vos te acordás? Sí, sí de la persona, pero tengo un tema con los nombres propios Esperá y me esperá hace se quedar va a mal, fijar. mal al aire. Débora Zimmerman es muy Muy buena, muy buena. artista Vamos a plástica. felicitar. Vamos a Felicitación, porque mostrar tremendo. a la cámara, estamos saliendo vía streaming. Este es el segundo libro de Marcelo, el primero lo escribió con Y su que vamos mentor. a estar en Bueno, las en realidad, presentaciones, queremos estar. Mi mentor es el autor, aunque lo haya escrito junto a él, porque es su técnica fotográfica, ¿no? No, está buenísimo, me encantó. Pero ahora viene la segunda parte de este libro. Ah, ahora te pones ¿Ya, ¿Ya empezaste a escribirlo? Sí. Ah, bien. Sí. ¿Llega donde tiene que llegar? ¿En qué sentido? A esa respuesta que tanto busca. Lo Bueno. dudo. Lo dudo. Este de los Y harías o sea, harías la presentación, digamos, Eh, de la segunda parte y de la revisión de este. ¿Las dos No, no, juntas? no. Vamos a hacer la presentación de la reedición y no sé cuánto tiempo me va a llevar la segunda La parte, segunda que parte, está es bien. el personaje femenino. Está muy bien. Le está contamos muy a la gente de qué se trata Más allá de un café. ¿Querés contar vos? Más allá de qué difícil. Pobre, lo agarré, te bien. agarré Ah, la sí, sal. como, pa. No, creo que no tengo el ejercicio de haberlo resumido rápidamente, pero yo creo, digamos, este personaje, quizás particularmente neurótico en ese momento, se da cuenta que casi de forma automática siempre que va a un bar se pide un café. Ujú. Sí. Y esta vez, a partir de un quiebre en su vida, se cuestiona, ¿pero realmente quiere un café? Ah, Y además, sobre todo, porque además en Francia los mozos, en lugar de decirte que eres un café, un cortado, te dicen, vous désirez, usted desea. Entonces ahí se Claro. plantea qué desea. Y se Está da cuenta bueno, que no está- sabe qué desea. está muy interesante. Ahora, claro. yo creo, estoy convencido Sí, que, sí. está bien, acá hay 120, no sé, más de 100 páginas hablando de qué desea, pero, o cuestionándoselo. Pero creo que cualquiera de nosotros, o por ejemplo, las mujeres entre decidir, por ejemplo, un vestido azul o rojo, aunque dure 5 minutos, la cantidad de preguntas que hacen que exceden al color del vestido, tienen que ver con preguntas existenciales. Es verdad, pero Ok, pero lo hago, me muestro, no me muestro, Sí, no, gustará, ¿qué no hago? gustará, Sí, hay que ver por cómo qué lo me ven, hice, pero sí. yo antes lo hacía y entonces quién soy, pasa. Pero lo que decís del café es real porque uno, bueno, yo soy justamente de ir a tomar café, a mí me gusta mucho eso. Ir a tomar café y voy a elegir, puedo estar, Pero vos te haces preguntas existenciales mientras tomás ese café. y a veces me las hago. ¿No? En el Café Dumas de París. No, todavía no llegué. Bueno, llegué, tiene, no, tiene a ver. que ir. tomé café en Rusia, A no, ver. no, en Rusia sí, en Londres también, pero no. Más no, allá sí. del café, creo que en cualquier momento de nuestra vida, algo puede pasar, un quiebre, donde uno viene por inercia y uno dice, ¿qué onda? Puede ser un matrimonio, un laburo Sí. o un café en este caso. Son todas metáforas, ¿no? Pero está bueno, muy bien. El muy café bien viene a ser planteado. la excusa para el replanteo Pero existencial. el replanteo es que, todos nos planteamos qué deseamos. Podemos esquivarlo o no, pero creo que es la pregunta por excelencia. Sí, es verdad, pero nunca me lo había planteado. Bueno, por eso tenés que leer. Lo voy a leer, ahora me lo va a pasar Diego, así que lo voy a leer. Marcelo y Liliana, muchísimas ¿cómo? gracias por No, a haber ustedes, venido. A ustedes. La verdad, Espero que la hayan pasado bien. No somos grandes entrevistadores, pero la idea Hacemos era lo que que tengan una podemos. Yo no charla sé, por qué amena. no sé por qué se tiran abajo. Yo me sentí más ¿Te que sentiste bien? cómodo. Eso, eso Sí. es lo Es lo importante. principal. Sí. Muchísimas gracias, chicos. La verdad que un placer estar acá. ¿En serio? Estuvimos Los más- flojos. los Hubo más- vino, lo- pero no hubo queso. Ah, No trajimos, es verdad. Bueno, para tenemos- la próxima podemos arreglar. Bien. Seguro. Yo Ah. me comprometo a traer el queso. El vino sigue siendo tuyo. Bueno, buenísimo. Gracias. No, gracias a los dos y es un placer conocerlos. Un placer, la verdad. Igualmente, chicos. Gracias. Marcelo Mosenson e Iliana Pestre pasaron por un plan de viernes. En un rato, el electroacústico del día de la fecha con Bolivian Surfers.